Reflexiones, pensamientos y citas de Virginia Woolf. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Como mujer no tengo patria. Como mujer mi patria es el mundo entero. Nada ha sucedido realmente hasta que no ha quedado por escrito. Una feminista es cualquier mujer que dice la verdad sobre su vida. Más allá de la dificultad de comunicarse uno mismo, existe la suprema dificultad de ser uno mismo. ¿Es malo ser hombre o mujer? Pura y simplemente, uno debe ser mujer viril u hombre femenino. Escribir constituye el placer más profundo, que te lean solo es un placer superficial. Cuando se consideran cosas como las estrellas, nuestros asuntos no parecen importar mucho. ¿Verdad? La historia de la mayoría de las mujeres está oculta por el silencio, o por adornos que equivalen al silencio. Un yo que sigue cambiando, es un yo que sigue viviendo. Las mujeres han servido todos estos siglos, de espejos que poseían el poder mágico de reflejar la figura de un hombre, al doble de su tamaño natural. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar. No es necesario ser más que uno mismo. Los ojos de los demás, nuestras prisiones, sus pensamientos, nuestras jaulas. Vivimos sin un futuro. Eso es lo sorprendente, con las narices aplastadas contra una puerta cerrada. La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres, quizás sea más interesante que el relato de la emancipación misma. No se puede hallar la paz, evitando la vida. Es obvio, el que los valores de las mujeres, difieren con frecuencia de los valores creados por el otro sexo, y sin embargo son los valores masculinos los que predominan. Rígido, solo el esqueleto de la costumbre sostiene el armazón humano. El amor es una ilusión, una historia que uno construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad, y por eso pone cuidado en no destruir la ilusión. Es mucho más difícil matar a un fantasma que una realidad. Cada uno tiene su pasado encerrado dentro de sí mismo, como las hojas de un libro aprendido por ellos de memoria, y sus amigos solo pueden leer el título. Realmente no me gusta la naturaleza humana, a menos que esté endulzada con el arte. El pensamiento y la teoría deben preceder a toda acción saludable, sin embargo, la acción es más noble por sí misma que cualquier pensamiento o teoría. A través del sufrimiento, se alcanza el conocimiento. El pasado es hermoso, porque uno nunca comprende una emoción en su momento. Se expande más tarde, y por tanto no tenemos emociones completas respecto al presente, solo respecto al pasado. Si no dices la verdad sobre ti mismo, no puedes pretender decirla sobre los otros. Mientras piense en un hombre, nadie se opondrá a que una mujer piense. La vida es sueño, el despertar es lo que nos mata. Madurar es perder algunas ilusiones, para empezar a tener otras. No creo en el envejecimiento.
Creo en cambiar siempre el aspecto de una ante el sol. De ahí mi optimismo.